¿Qué tal amigos de Vivir en PH? ¿Cómo están todos ustedes? Los saludo Alfredo Benguechea nuevamente con mis compañeros Johan Sebastián y Juan Camilo. Hoy vamos a tratar un par de temas, tres temitas que nos quedaron pendientes en el último video y que la gente ante la proximidad de las asambleas pues ha venido solicitándonos que toquemos estos temas. Compañeros, para hoy tenemos tres temas importantes. Primero, el quórum. Expliquemos por favor qué es el quórum, cuáles son los tipos de quórum y las cantidades aprobadas o lo que debe cubrir un quórum. Segundo, el coeficiente de copropiedad. Y por último, el derecho de inspección. Entonces, con esos tres punticos los saludo, compañeros Johan y Juan Camilo, para que pues empecemos una charla a ver qué le podemos aclarar aquí a la gente que nos sigue. Hola, don Alfredo. Hola a todos. Bueno, sí, pues, como lo mencionamos, primero definir qué es el quórum, teniendo en cuenta que pues hay dos tipos, uno deliberatorio y otro decisorio, que en el desarrollo de la asamblea va a depender pues la toma de las decisiones, y pues eso está regulado y pues si no hay un quórum suficiente no se pueden tomar decisiones. Sí, Sí, Claro que señor. sí. Cordial saludo para todos. Es importante que estos temas que hemos venido desarrollando los pongamos en práctica para poder llevar una asamblea en debida forma. Porque inicialmente tenemos que saber cuál es el quórum al interior de cada decisión que se está tomando al interior de nuestra copropiedad. También tenemos que entender cuál es el coeficiente que tiene cada uno de los apartamentos. Y por último, también el derecho a la inspección, que es importante porque es el momento donde nosotros podemos ir a hacer una inspección y aclarar dudas que tengamos al interior y no llegar a ser un campo de batalla de la asamblea donde tenemos que llegar a tomar decisiones. Es importante que llegamos a tener esto claro para poder llevar unas asambleas en día forma y que no se tarde, por decir algo, unas 16, 12 horas de nuestro tiempo para poder terminar y llegar a alguna conclusión. Sí, señores. Bueno, voy a arrancar en el tema de hoy de los famosos quórums. Mucha gente que está llegando a vivir a propiedad horizontal, que son nuevos en este modelo, que está creciendo cada día más, pues nos dice, bueno, ¿qué es el quórum? ¿Por qué tengo que ir a la asamblea? ¿Y es obligatorio votar? O incluso presentarme a la asamblea, como les digo, es posible enviar un poder, que ya tocamos el tema. Pues hombre, la asamblea es el máximo evento que tiene una copropiedad cada año. Allí debemos definir todos los pasos a seguir para garantizar que esa copropiedad continúe y se sostenga en el tiempo, por lo menos durante el año a seguir, con todas sus necesidades, con todos sus gastos, con todas sus decisiones que debemos tomar. Y pues hay que entender la importancia de asistir a la asamblea y ser parte de ese quórum, porque de no asistir, eh, podemos terminar, como ya alguna vez Johan lo había dicho, un conjunto de 40, 50, 100, 200 personas, 200 copropietarios, 1000 copropietarios, eh, regidos por las decisiones que tomó una minoría finalmente y después nos quejamos. Entonces, ¿qué es el quórum? El quórum es... Pero igual ahí, bueno, ahí me gustaría meter la cuchara y es también como haciendo énfasis en el tema de que es la única reunión en la cual vamos a poder estar reunidos absolutamente todos los interesados en la propiedad. Es el único momento donde todos vamos a poder llegar a tomar decisiones y por eso es importante el quórum donde nos va a decir cuál es el mínimo de personas con las cuales nosotros podemos llegar a tomar las decisiones al interior. Entonces, con ese mínimo de personas se podrá decir que la asamblea realmente cumple con la parte legal y se podría llegar a desarrollar. Ahí es importante que no es que cumpla con el mínimo, la idea es que esté absolutamente, si se quiere, más del 70-90%, porque son decisiones que nos van a afectar a todos. Un ejemplo es cuando se toma el tema de presupuestos, si se llega a hablar de una cuota extraordinaria, si se llega a hablar de temas de modificaciones a los reglamentos, son decisiones que nos van a afectar a todos y es interesante poder participar y estar enterado. Que como dice por ahí la ley, así la desconozca, no me exime de culpa. Entonces pasa exactamente lo mismo. Entonces ahí sería exacto. interesante empezar a abordar los dos temas de quórum, que iniciaríamos con el deliberatorio y con el decisorio, partiendo de la base que ya entendimos que es el quórum y para qué nos serviría, y sabiendo que es como lo mínimo que necesitamos para poder desarrollar esta asamblea.
Exacto, Johan. Bueno, Juan Camilo, ¿algo más o sigo aquí No, con una? Bueno, sigue con las declaraciones. bueno, en la ley 675, en el artículo 45 que nos habla de los quórum y mayorías, definimos dos tipos de quórum y básicamente lo que la ley nos pide es que para la Asamblea General tenemos dos eventos, una Asamblea General Ordinaria y una Asamblea de segunda convocatoria. ¿Sí? Cuando no se logra la Asamblea General Ordinaria, vamos a hacer a una segunda, recuerden. Entonces, ¿qué nos dice para la primera? Que debe haber un quórum deliberatorio de por lo menos más de la mitad de los coeficientes que representen el 100% de la copropiedad. ¿De qué está hablando ahí? Coeficientes de copropiedad que ya los explicaremos en un momentico. Por así decirlo, pongamos un ejemplo que no es tan numérico, pero digamos que somos 10 copropietarios, se necesita que estemos mínimo más de 5, es decir, 6, para poder tomar e iniciar una asamblea general ordinaria. Con ese quórum de 6 personas podemos entrar a deliberar, a recibir la información de estados financieros, presupuestos, novedades que haya en la copropiedad. Con ese quórum deliberatorio podemos arrancar. Listo. Arrancamos la asamblea a las 8 de la mañana, empezamos a recibir información. Hay que aprobar los estados financieros, o por lo menos, primer paso, es nombrar un presidente y un secretario de asamblea. ¿Qué se necesita? Que de ese quórum que había, que es más de la mitad de los coeficientes, por lo menos más de la mitad, el 51% también, nos apruebe lo que queremos. Entonces, se postuló Juan Camilo para presidente de la asamblea. Listo, vamos a hacer una votación. El 40% de la gente no lo quiere, entonces votó que no, pero el 60% de los coeficientes votó que sí. Ojo, entiéndase, el 60% de los coeficientes que asisten a la asamblea, no del total. Mire que ya estamos hablando de que era la mitad de la copropiedad, ya es el 60% de esa mitad. Entonces, de 1000 personas, ya no son ni siquiera 501 las que toman la decisión, sino pueden ser fácilmente 300. Entonces, ahí se viene el caso. Y ese mismo caso empezamos a verlo para aprobar presupuestos, para aprobar acciones de ornatos, para las deliberaciones normales, aprobar, elegir el consejo de administración, elegir el comité de convivencia, elegir los diferentes comités de recepción de áreas comunes, de recreación, todo lo que haya se debe manejar por quórum. Hay una novedad que se da mucho en las asambleas y es que la gente, si ustedes se dan cuenta, cuando la asamblea se torna larga, la gente se empieza a ir. Entonces le dicen a uno, bueno, ¿y si yo me voy, qué pasa? Pues al final de la asamblea, en las últimas votaciones que se hacen, en la última toma de decisiones, lo que se necesita es que esté de esa más de la mitad que había al comienzo y que se necesita que esté más de la mitad apruebe. Entonces debemos tener, si de los 6 que arrancamos la asamblea, necesitamos que haya 4 para poder votar. Si no hay el suficiente quórum, la asamblea ni siquiera se podría dar por terminada porque no podemos, o sea, no se puede suspender porque no hay quórum para decir cuándo la suspendemos. Eh, No hay cómo votar. Entonces, debe ser muy claro que necesitamos estar ahí y que es, digamos, lo que la mitad más uno, para que quede claro, de los coeficientes o de las partes involucradas, la mitad más uno arranca la asamblea. De esa mitad más uno, necesitamos que la mitad más uno vote y apruebe cada punto que se da, exceptuando en unos casos especiales donde es que se necesiten unas mayorías calificadas. Son 3 casos. La mitad más uno, es decir, la mayoría de los coeficientes. Luego viene la mayoría calificada, que es el 70%. En este caso, sí, de copropietarios, cuando usted quiere hacer en el artículo 46 dice que se exige la mayoría calificada, es el 70% de los coeficientes de copropiedad. Y me voy a tomar el atrevimiento de leerlo aquí directamente de la ley. Dice, si usted quiere hacer cambios que afecten la destinación de los bienes comunes, si quiere imponer unas expensas eh, extraordinarias que superen 4 veces las expensas mensuales, si quiere aprobar expensas comunes diferentes a las esenciales y necesarias,
si usted quiere cambiar el uso de áreas comunes, si usted quiere modificar el RPH, lo que hablábamos que día, votaron el manual de convivencia, queremos inscribirlo en el RPH. Pues para modificar el RPH se necesita el 70% de los coeficientes de la copropiedad votando por eso, aprobando, de la copropiedad, no de la asamblea, de la copropiedad. Y hay un tercer caso donde se habla que tiene que haber una unanimidad, es decir, el 100% de los copropietarios tienen que estar de acuerdo. Y eso es claro en la ley. Y es cuando usted quiere liquidar, por ejemplo, la copropiedad. Si usted quiere liquidar la copropiedad por X o Y situaciones, deberá contar con el 100% de los coeficientes votando afirmativamente. Son 3 casos específicos dentro de una asamblea general ordinaria. Ahora vámonos al peor de los casos. Yo lo defino como el peor de los casos porque me parece que es algo que no debería pasar nunca, y es que no haya suficiente quórum para al iniciar la asamblea general ordinaria, es decir, no esté más de la mitad de los coeficientes. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente se reprograma la asamblea para una asamblea de segunda convocatoria y se necesita simplemente un número plural de copropietarios. Es decir, con 3 personas, 4 personas, 5 personas, 6 personas, en una copropiedad de 1000, 3 personas pueden tomar decisiones, 3 es plural. Y con que la mayoría de esos 3 apruebe lo que se presenta, recuerden que la asamblea es vinculante y es obligatoria. Por eso se necesita que vayamos. Entonces, ese es un caso que a mí me parece, por eso es lógico que digamos, yo no voy a la asamblea, yo prefiero pagar la multa si es que me la ponen. Hombre, lo que dijo Johan, esto es clave para sostener la copropiedad. Entonces, hay esos 3 eventos en una asamblea general ordinaria de quórum. Más de la mitad para iniciar la asamblea, más de la mitad más uno debe votar para aprobar las propuestas, y mayorías calificadas, ese es el 70% de los coeficientes totales, o un 100% cuando se llega a cierto tipo de acciones como liquidar y disolver la copropiedad, o vamos a comprar un lote aquí al lado para generar un parqueadero. Adquirir bienes inmuebles para una copropiedad necesita que se cuente con unanimidad del quórum, los coeficientes de copropiedad, compañeros. ¿Alguna duda ahí? Ahí hay un punto que también vale aclarar, es que en este tipo de copropiedades todos somos dueños de una pequeña partecita. Entonces ahí yo soy responsable por lo que llegue a pasar. Así no puedo decir, eso no me afecta. No. El simple hecho de estar o de tener propiedad dentro de una copropiedad me hace responsable absolutamente de todo lo que pase. Ese es el cuento, Johan y Juan Camilo. Si usted lo ve, todos somos, por eso vamos a pasar ahorita a cuando hablemos del derecho de inspección y eso. Aquí somos una sociedad. Usted lo define como una empresa y lo ha dicho muchas veces y es un término muy acertado, porque es una empresa donde todos tenemos acciones. ¿Mm? Usted tiene un bien privado, listo. Su casa, mi apartamento es mi apartamento. Pero recuerden que todos tenemos unas zonas comunes. El solo hecho de la pared que me divide con el apartamento de al lado, eso es un área común. El techo. El techo es un área común. El parquecito, el acuaparque, el ascensor. Y todos somos dueños por indiviso de esa partecita que me autoriza el coeficiente de copropiedad que está en el RPH. Todos somos dueños por indiviso de esas áreas comunes. Es decir, mi apartamento es mío. La pared, la cortina que está allá atrás, el sofá, eso es mío. Pero lo que está por fuera, de hecho, incluso las fachadas, los vidrios, las El ventanas, los balcón. balcones, son de todos. Entonces, por eso es la importancia de una sociedad. Imagínese una sociedad donde usted tiene acciones y la gente dice, pues yo tengo mi pedacito de malas, hagan lo que quieran. No, porque aquí sí nos afectamos porque tenemos unas áreas comunes, los parqueaderos, los parques, las escaleras, el ascensor, ya, todo lo que esté de ahí de esa pared que la debe incluir, que es el límite de su predio, para allá, somos dueños todos de todo. Entonces, por eso es importante el quórum en las asambleas.
Más que también el quórum es entender dónde se está viviendo, ¿no? Sí, Es muy señor. importante entender dónde se está viviendo y cómo se está viviendo porque ya es un tema cultural. Si está acostumbrado a haber vivido, no sé, en la casita, en la casa, en el barrio, es muy distinto pasar a vivir en una nueva sociedad, en la cual también trae nuevas reglas. Te toca empezar a adaptarse a las nuevas reglas de que yo no puedo brincar hasta altas horas de la noche porque estoy quitándole el sueño al vecino del piso de abajo. Es Exactamente. así de Es sencillo. eso. Es clave la convivencia que tanto nos vemos en los noticieros todavía, esos casos de que porque salió el vecino que estaba haciendo ruido y fue a hacerle el reclamo, entonces a bala, a cuchillo, eso no debería pasar, porque no entendemos que tenemos un derecho, pero también tenemos una obligación. Obligación. Ahí hay un punto que ya le ha tocado a Alfredo y es el tema del coeficiente. O sea, ya entendimos lo que viene siendo el quórum, que viene siendo la parte mínima para poder arrancar nuestra asamblea, también para la toma de decisiones, pero también hay un punto que usted ha mencionado que es el tema del coeficiente. Ese coeficiente, ¿cómo es? Porque hay muchas personas que dicen, yo compré mi casa o compré mi apartamento porque a una persona le cobra más administración que a mí, porque yo no puedo pagar lo mismo que paga X personaje, sino que tengo un diferencial. Puede ser por encima, puede ser por debajo, pero siempre existir ese diferencial. Entonces ahí es donde empieza a jugar como que ese coeficiente de la copropiedad. ¿Será que es muy importante o simplemente es un invento que tenían por ahí? Eh, bueno, Juan Camilo, ¿qué tema qué tiene usted ahí pensado para Bueno, ese tema? aparte de, como lo menciona Johan, el coeficiente va de acuerdo también a cómo están las escrituras, ¿no? De ahí que se defina, bueno, hay apartamentos que tienen en una misma copropiedad diferentes metros cuadrados y de ahí va a salir ese valor del coeficiente, el cual con ese cálculo que se tiene, se calcula valores como administración, cuotas extraordinarias, ¿sí? Y todo lo que aqueja. Por eso es que, como menciona Johan, a un apartamento pequeño le corresponde pues un coeficiente inferior a un apartamento que tiene mucho más metraje. Entonces de ahí parte esas diferencias como en la cuota de administración o si es el caso de las cuotas extraordinarias. Ya a nivel de presupuesto también va a influir mucho, porque pues a los apartamentos no se calculan todos al mismo valor por las unidades residenciales, sino que se debe calcular de acuerdo al coeficiente que tiene cada apartamento. Don Alfredo me corrige. Sí, básicamente es eso, es decir, su área privada, qué porcentaje de área ocupa dentro del área total de la copropiedad. Entonces, usted es responsable, usted es dueño de ese pedacito en forma privada, pero debe aportar un porcentaje igual a los gastos que tiene el sostenimiento de toda la copropiedad general. Volvemos al punto de que todos somos dueños de todo. Aquí no se puede decir, es que la gente de la Torre 1 paga el mantenimiento de su ascensor. No, aquí se cotiza y se hace un contrato para el mantenimiento de todos los ascensores. Entonces, todos somos dueños de todo y todos respondemos por todo. Ese coeficiente, yo tuve la oportunidad de conocer copropiedades donde a falta de esta ley hace muchos años, las canas no son todas de buena gente, la gente decía, pues todos tenemos que pagar igual la cuota de administración, porque pues todos somos, yo tengo mi apartamento, usted tiene el suyo y cada quien paga lo suyo. No, por eso figura normalmente en los reglamentos de propiedad horizontal, las constructoras suelen dejar hoy día indicado qué coeficiente de copropiedad tiene usted. Entonces, ese coeficiente es la partecita que hace que usted sea responsable de un porcentaje de los costos que tenga el sostenimiento de la copropiedad. No quiere decir que no haya errores, porque también lo ha habido, las constructoras también se equivocan. Entonces usted llega, usted tiene el conocimiento, usted empieza a hacer una medición y usted dice, venga, pero es que aquí, como yo soy el apartamento que al entrar a la torre, la puerta le quita espacio porque usted entra a la torre y mi sala es más pequeña, lo que vemos siempre que hay dos apartamentos, ¿cierto? Y hay uno completo y uno más pequeño porque está la escalera, o la entrada, perdón, la puerta a la torre.
pues ese apartamento es más pequeño normalmente, entonces deberá pagar menos administración, una cuota de administración más baja que las de los apartamentos que tienen un 100% de área. Se pueden presentar esas correcciones. Entonces volvemos al tema de la asamblea y el quórum. Entonces hay que cambiar el RPH para modificar los coeficientes. Necesitamos unas mayorías calificadas porque cambiamos RPH para una corrección que usted obviamente se debe avalar, se debe hacer un proceso, no es venir y decir, no, mire, es que yo calculé y me faltan 10 metros. No, eso también es un proceso, pero pues casos se dan. Casos hemos visto copropiedades a las que les dicen usted tiene tantos metros cuadrados de área y resulta que no, que era más pequeño, que era más grande, que se tomaron un pedacito del parque del barrio. Entonces, los coeficientes de copropiedad siempre se deben calcular de acuerdo al área que ocupa su propiedad privada con respecto al área total de la copropiedad. ¿Ven? Ahí hay un punto que sirve de discusiones. Y usted también lo mencionó y decía que todo, y lo hemos mencionado, que todo lo que está en el interior de la copropiedad es mío, o sea, es de todos, ¿no? O sea, tenemos una copropiedad que tiene 10 torres, cada torre, digamos que de a 8 apartamentos por piso, entonces es bastante singular, bastante grande esa comunidad. No quiere decir que si yo soy de la torre 2, solo me interesa la torre 2. O sea, es las 10 torres las que tendremos que empezar a afectarlo, porque si se ven esos casos en los cuales lleguen y dicen, no, yo solo me preocupo por el bienestar de mi torre y arreglo mi torre. Entonces, donde tenemos que empezar a entender que no es solo las torres, sino que todos empezamos a responder de manera conjunta por los daños de todos. Mire, les tengo un ejemplo que de hecho es de hace apenas un par de años y creo que todavía siguen con ese problema en una copropiedad aquí en un municipio cerca de Bogotá. La copropiedad está conformada por un anillo exterior de edificios y unas casas interiores. Resulta que los dueños de las casas recibieron sus casas y empezaron a modificarlas. Eso que usted ve ahora, esas casitas que son una cajetilla de fósforos parada. Entonces, ¿qué hacen? Cogen en la parte de atrás allá del patio, echaron una plancha y empezaron a construir. Casas que eran de 2 pisos. Ahora usted las ve en la parte de allá atrás, tienen 4 pisos, la azotea, la zona de ropas allá. Pues, ¿qué pasó? La alcaldía en una de sus visitas e inspecciones, no había, es que no había ni siquiera que entrar a la casa para decir, mira, esa casa tiene allá una azotea, ya está el perrito durmiendo. Usted tiene la autorización para la modificación de esto, usted está cambiando el área, usted está cambiando, usted está modificando muros, usted está... Pues la alcaldía llegó y empezó a realizar acciones contra los propietarios de esas casas. ¿Qué pasó? Los propietarios de esas casas le pidieron a la gente de los edificios que los apoyara firmando una serie de documentos que realmente no tenían soporte. Es que usted violó la norma. Usted violó la norma. Lo pidió permiso en una asamblea, lo autorizó a modificar su casa y echarla ahí para arriba. Pues no. Entonces la gente de los edificios dijeron, venga, pero pues qué pena con ustedes. Yo no vi eso en ninguna asamblea, eso no lo tocaron, no lo trataron, yo no autoricé. Yo por qué voy a ser parte de su solicitud y nos vamos a ver todos perjudicados con las sanciones. Pues, ¿qué pasó? A una de las torres de edificios, unas canaletas se dañaron y empezaron a generar humedad al interior de los apartamentos en la zona de los closets, precisamente. Dañó madera, dañó closet, dañó ropa. Llegan los propietarios en la asamblea y dicen, nosotros necesitamos que nos arreglen esa canaleta. Entonces dijeron los de las casas, qué pena, esa canaleta es de ustedes, yo no tengo nada que ver. No me apoyaron, ahora, no me apoyaste, yo no te apoyo. Tuyo, casa 25. Así tal cual. Entonces usted empieza a ver lo que dice Johan hace un momento. La gente no sabe dónde está viviendo, no sabe las obligaciones de vivir en una propiedad horizontal, porque pues lamentablemente muchos llegamos a vivir a esas copropiedades sin el conocimiento y hace muchos años, entonces no había una serie de regulaciones, una serie de normas, pero todavía hay mucha gente, vea, no vemos todos los días, yo hago bulla en mi apartamento porque es mi casa y hago lo que quiero.
Ujú. Mi perrito saco y lo pongo a hacer ahí frente al balcón del señor preciso, del señor del 101 y el señor de malas, es mi perro y pues mi casa es aquí, esta es mi casa y haga lo que quiera. Entonces, es eso, son problemas de ese tipo que no se regulan, que la ley ha venido tratando de empezar a encauzar. Por eso la importancia de la asamblea, por eso la importancia del quórum para votar, por eso la importancia de un reglamento de propiedad horizontal, por eso debemos tener claro qué me obliga, qué no me obliga. La gente le dice a uno, La cuota extraordinaria es para arreglar parqueaderos, yo no tengo carro, hagan lo que quieran. No, qué pena. Usted también es dueño del Todos. parqueadero. Que no tenga carro, pues bueno, lo lamento. Cuando lo tenga va a poder usarlo si es comunal, si es diferente cuando usted es propietario de su parqueadero y hizo un daño en su área y le pueden demostrar que el daño es suyo por su parqueadero, pues bueno, habrá otras situaciones. Pero los coeficientes básicamente funcionan es para eso, para decirle a usted qué porcentaje tiene usted que aportar a los costos de sostenimiento de una copropiedad. Y normalmente está en el RPH. Ahí Eso es es. importante también hacer referencia al tema de crear acuerdos. Igual en estos momentos es importante empezar a crear esos acuerdos para que la gente, insisto mucho, entienda qué es vivir en estas ciudades pequeñas, estos pueblos pequeños que crecen de manera vertical, porque en muchas ocasiones podemos tener apartamentos que tienen hasta más población que un municipio. Sí, señor. Muy es Entonces, cierto. entonces es importante empezar a crear esos acuerdos porque nos vamos a ver afectados todos, nos vamos a ver beneficiados todos. Entonces es bueno que todos sepamos dónde estamos viviendo, que siempre he hecho como esa salvedad que toca aprender dónde estoy viviendo y qué es lo que estoy haciendo al interior. Exactamente. Que mis derechos, mis deberes y mis obligaciones, porque siempre hemos hablado, como todo. Sí, sí, sí. Bueno, Y ya como teniendo en cuenta eso y pues del coeficiente, ya entraríamos como al tercer tema, que es el tema de la inspección de los documentos. Es un tema que si yo quiero estar enterado, si tengo dudas de algún documento, tengo el derecho a verificar, ¿sí? Y pues esos documentos generalmente están bajo custodia de la administración. Don Alfredo pues nos puede dar más claridad junto con Johan sobre este procedimiento pues al cual tenemos derecho, ¿no? Bueno, claro, yo creo que aquí es bueno que Johan arranque porque nos vamos de una vez al código de comercio, porque sí, porque la ley 675 no nos toca absolutamente. Recuerdan ahí, incluso, Johan, déjeme y le hago recuerda que hace unos días en el video anterior decíamos qué documentación debe llevar la convocatoria y únicamente la información de cómo, cuándo, dónde se va a llevar la asamblea y la lista de morosos. ujú, Entonces la exacto, gente dice, bueno, ¿y yo cómo hago para saber si el conjunto tiene plata, no tiene plata? Y llegan a las asambleas y se arman esas tanganas, porque la gente desconoce y no se preocupa muchas veces también por averiguar sabiendo que la información está ahí, pero con una serie de condiciones. claro. Es que ahí tenemos que empezar a entender y hacer referencia que este tipo de propiedades, así yo haga la referencia que esto es como una empresa, que igual tenemos que administrarla como una empresa porque genera recursos que son de la cuota de administración que se pactó. También necesitamos estar enterados de todo lo que está pasando al interior, a que exista un órgano como es el Consejo de Administración y tengamos también un administrador que esté ejecutando lo que se determinó en la asamblea. Yo también tengo derecho a hacer mi derecho de inspección o de veeduría. Efectivamente, la ley 675 de 2001 no tiene estipulado absolutamente nada de esas leyes de inspección, pero podemos estar haciendo una analogía a lo que nos está diciendo el Código de Comercio, que es la misma ley 222 de 1995, una parte que añadieron. Nos está hablando a nosotros que tenemos derecho a ese derecho de inspección, asimilándolo a lo que es una sociedad comercial. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ejercer ese derecho e ir conociendo lo que está pasando al interior y no llegar al momento de la asamblea con más dudas que certezas. Entonces ahí también tenemos que empezar a determinar quiénes pueden ejercer el derecho de inspección dentro de la copropiedad. Todos los propietarios de los bienes privados
tenemos el derecho de ejercer ese derecho de inspección sin importar su condición, o sea, si es residente o no, porque el simple hecho de que yo sea propietario me habilita. Que yo le ceda mis derechos a usufructuar los bienes dentro de la copropiedad a un arrendatario, sí, pero es el derecho a las zonas comunes, el derecho a vivir al interior, pero yo soy el residente, yo soy el doliente, porque a la larga yo soy el que terminé pagando, entonces no importa si es residente o no residente. Entonces ese derecho de inspección lo ejercen todos los propietarios. También empezamos a ver que cuándo se puede ejercer ese derecho de inspección. Aquí es donde podemos encontrar varias variantes, o sea, varios conceptos, porque el derecho de inspección, algunos pueden decir que se puede ejercer en cualquier momento, o sea, en cualquier momento del año se puede llegar a ejercer ese derecho de inspección, pero también como por orden, también como por seguirnos a lo que nos dice el Código de Comercio o esa ley 222, nos sale unos 15 días hábiles antes de la asamblea. Entonces también los 15 días antes de la asamblea se pueden llegar o más bien 15 días antes de la asamblea, sí, sí o sí, yo tengo derecho a ejercer ese derecho de inspección. Pero si yo lo quiero llegar a ejercer en cualquier momento del año, previo acuerdo con la persona que está administrando, lo puedo llegar a realizar. No es que voy a hacer algo de manera arbitraria porque hoy amanecí con ganas de molestar, y ejerzo mi derecho de inspección. No, siempre se hace con su debido proceso y tenemos que empezar a determinar qué es lo que se estaría inspeccionando y no es simplemente ir y molestar porque amanecí de malas pulgas. Entonces, donde nosotros podemos llegar y tomar las decisiones o más bien, ir a conocer lo que necesito conocer. Tengo dudas del tema de mantenimiento, entonces voy y verifico el tema de mantenimiento. Tengo dudas de la parte financiera, voy y hago una revisión de los temas financieros de la copropiedad. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a analizarlo. Es importante tener en cuenta, vuelvo y digo, que lo puede hacer en cualquier momento, pero siempre tenga un acuerdo con la persona que está administrando la copropiedad. Y si son los 15 días, en los 15 días hábiles igual, previo acuerdo, también puedo llegar a determinar eso. Entonces es donde vamos a empezar a hablar de los acuerdos y lo que podemos llegar a realizar. No sé hasta ahí ustedes qué dudas pueden llegar a tener ahí. Bueno, ahí ya también es como aclarar que ese derecho de inspección busca es aclarar ya como por lo menos un contrato que se hizo, verificar las bitácoras de mantenimiento. Son datos puntuales o documentos que están dentro de la administración, ya sean actas, ya sean contratos, ya sean bitácoras, ¿sí? Todo lo que pues lleve a aclarar dudas y de una u otra forma tener como una idea clara qué es lo que, qué es lo que necesito revisar. Porque pues todo este proceso del derecho y la inspección lo que busca es que antes de la asamblea pues se tengan todo ese conocimiento, ya sea de presupuesto, de lo que se ejecutó en el año, de proyectos, tenerlo definido y tener como algo muy concreto, dado que si hay una asamblea o está próximo a una asamblea, si no se tiene claro, entramos como en conflicto y lo que hace es dilatar y dilatar, no se toman decisiones, pero se vuelve una asamblea puede durar más de 12 14 20 horas y lo que va a generar es un desgaste y de pronto tomar decisiones que no son las más buenas para el bienestar del conjunto. Sí, ahí en ese tema pienso yo que hay una serie, una disparidad de conceptos, porque como Johan lo dice, eh, nosotros cuando estamos en una propiedad horizontal, en este tipo de copropiedades, pues es simplemente una analogía que hay con el Código de Comercio. Entonces, el Código de Comercio estipula para las sociedades una serie de tiempos, pero hay quienes desean revisar o se dan ciertas situaciones. Entonces, tenemos las dos posiciones, respetables ambas, de gente que dice, discúlpeme, yo le dejo a usted inspeccionar los documentos 15 días antes de la asamblea. Porque es que usted viene, lo que le digo, en junio, julio, y me va a decir que quiere revisar documentos y empieza a escarbar. Y también la gente que dice que no, o sea, quieren venir a escarbar en junio y julio a conocer la información, y hay administradores que le dicen muy respetuosamente, espero, qué pena, pero la ley dice que es 15 días antes, de acuerdo al Código de Comercio, y básicamente porque también la ley 675 dice que el administrador rendirá sus informes una vez al año a la asamblea y al consejo.
para su aprobación. Ahora, no quiere decir, volvemos a decir, que no sea sano que se realicen ciertas revisiones, pero con la seriedad del asunto. Es que también entendamos que hay muchas veces que llegan vecinos de estos que solo quieren destruir y quieren ver cómo dañan la cosa, cómo hago para sacar al administrador, que es que el consejo está robando. Pues hombre, todo eso está dentro de una información a la que usted como copropietario, es decir, usted, lo decíamos ahorita, todos somos dueños de todo, somos asociados en este proyecto que se llama Conjunto X, pues todos tenemos derecho a conocer la información. Entonces, he visto casos, de hecho lo viví yo mismo, llegamos a un derecho de inspección a una copropiedad donde tenía un apartamento y empezamos a ver que usted dice, compraron 50 bombillos y era un recibito de esos hechos a mano, libretica de 1.000 pesos por una compra de 100.000 y estaba a nombre, el recibo estaba a nombre del administrador, es decir, es que como yo tenía la plata, yo compré, entonces me hice el recibo y me hice el reembolso yo mismo. Pues hoy día estamos en la era, corríjame Johan, estamos en la era de la facturación electrónica. Factura electrónica, todos nos damos cuenta ahora. Entonces, a mí no me puede usted salir con un recibito de esos, hombre, por amor a Dios. Y menos para estas copropiedades que son contratos de muy buenos pesos, cientos de millones en muchos casos. Esa factura de papel, por así decirlo, eso ya es historia patria. Entonces, hay el derecho a la inspección, pero tenemos que ser unas personas acorde a lo que vamos, lo que decía Juan Camilo. ¿Qué quiere usted revisar? Es que revisar todo lo de un conjunto no siempre es tampoco tan sencillo. ¿Qué puede usted hacer de pronto de entrar a temas? Corríjame, Johan, de decir, bueno, quiero ver los egresos, quiero ver las facturas y contrastarlas contra los movimientos y nuestros soportes contables para ver que todo esté y que todo coincida. ¿Sí? Por Entonces, eso, por eso, por eso fue que yo mencionaba el tema de que tenía que ser de manera organizada y previo acuerdo. exacto. Porque yo no puedo llegar a imponer lo que yo quiero, sino que simplemente hoy puedo pasar un requerimiento y voy a revisar esto en tal fecha. Es donde surge la pregunta, ¿dónde puedo realizar ese derecho de inspección? Entonces, ese derecho de inspección se tiene que realizar en la oficina de administración y durante la hora de atención al público. Es importante tener eso porque el administrador es el que está custodiando toda la información que está al interior de la copropiedad. No quiere decir que yo vaya y me quede allá la Z y me la lleve para mi casa, o ahí se pierde un documento, ¿qué pasó ahí? Entonces, también toca tener claridad que si que bien tengo el derecho de hacer esa inspección, pero lo tengo que hacer en el horario de atención al público, que igual es algo abierto, porque igual no se está escondiendo nada, y simplemente bajo los requisitos. También, ¿qué puedo inspeccionar? Pues, ¿qué podemos llegar a inspeccionar ahí? Los libros de contabilidad, los estados financieros, las actas de las asambleas, los contratos, los comprobantes de pago, las facturas y los demás soportes que soporten, o más bien, y los demás soportes que demuestren la gestión de la administración y la parte financiera de la copropiedad. Si nos damos cuenta, mencioné unos temas que son bastante delicados, los cuales si me llega a faltar un libro de contabilidad, puede estar incurriendo en un delito, está penal. Si se llega a perder un acta, igual no va a saber qué es lo que se está diciendo en el acta, entonces por eso es importante que esa revisión se haga al interior de la oficina. Y ahí ya es otro punto donde juega, como estamos hablando de los acuerdos, ya es donde se puede llegar a determinar si puedo llegar a tomar una foto o una fotocopia. Entonces ya es un acuerdo que se está realizando con la persona que está a cargo. Si la persona que está a cargo lo deja bien, si no, no, porque la persona responsable de esa custodia de esos bienes es el administrador que está ahí. Uno tiene derecho a ir y ver qué es lo que está pasando, tomar sus noticas y llegar a esos acuerdos. Como siempre he dicho, es fundamental llegar a esos acuerdos. ¿Y cómo se ejerce ese derecho a inspección? Como ya he dicho, mediante una solicitud escrita al administrador de la propiedad horizontal y también indicando qué es lo que se va a inspeccionar y en el horario también que lo puedo llegar a hacer. Entonces, si se dan cuenta, siempre es llegar a unos acuerdos y hacerlo de una manera muy organizada y no es porque hoy yo quiero revisar esto porque se me antojó, porque yo soy el dueño y usted no es nadie, siempre con el debido respeto, hacer el debido proceso e ir haciendo ese derecho de inspección como se debe manejar en los tiempos establecidos. Sí, ahí yo quería acotar una cosa, Johan, y usted me corrige, que he visto también a veces unas prácticas, hay de todo, hay administradores de todo y para todo, de todos los sabores y los colores.
Por ejemplo, alguna vez vi un caso de un administrador que decía, es que yo no lo dejo revisar porque no está el contador que está incapacitado. Pues es que el que está guardando los documentos es usted, no el contador. Entonces, mal podría decirme a mí el administrador, si no está el contador no puede ejercer el derecho de inspección. No, yo puedo inspeccionar. Ahora, depende también de mi experticia. Es que lo que les digo, hay gente que quiere llegar y revisar todo y finalmente usted les pregunta y, ¿sabe, entiende la parte contable? No. Entonces, Pero ahora quiero pues ver. bueno, sí, quiero, simplemente voy a mirar si están robando, porque es que se metió al consejo, están robando. Entonces, hay que hacer todo bajo proceso, porque también recordemos, y lo decía usted, Johan es acérrimo en este tipo de aseveración donde dice que es importante que cada copropiedad tenga su propio acuerdo, su propia manejo de habeas data, porque no es la ley allá de habeas data. Debemos tener una estipulación, algo muy concreto, muy claro, para también poder manejar la información. Podemos estar incurriendo en delitos cuando vamos y miramos los archivos, cosas confidenciales y salimos y se lo gritamos a todo el mundo. ¿O no es así, Johan? Exacto, pero cuando mencioné el listado, ahí se está haciendo la claridad de por qué está en la oficina y por qué no me puedo llevar la setica que tengo ahí, me la llevo bajo el brazo y sale. Siempre tiene que ser como un común acuerdo entre la persona que está custodiándola y la persona que está realizando ese derecho de inspección. Ahí sí de verdad es importante y fundamental que sea por escrito. O Sí, sea, recomendación, que sea por escrito y diga qué es lo que va a realizar. No porque tengo los 15 días, voy y reviso todo, porque igual ahí torpedíamos también la labor que está ejerciendo la parte administrativa. Entonces, es puede que cierto. sea abiertas, pero van y proporcionan, como usted decía, no, es que no tengo el contador hoy acá. Entonces, si yo ya pasé la función por escrito, ahí simplemente está el tema de que ya debe tener la información concreta. Además, O el, sea, el, el contador, yo asumo, el contador, el administrador, perdón, bueno, está bien, no es un contador, pero debe, dentro de sus conceptos, entender las generalidades de la copropiedad para poder explicarle, así como le va a explicar al consejo en una inquietud dada o a un copropietario por X o Y situaciones, pues es que uno revisa, mira y si encuentra alguna inconsistencia, bueno, venga, hablamos, me explica qué pasó aquí. Lo que le digo, eso de encontrar facturitas de libretica de 1.000 pesos de esas que venden en la calle, perdóname, pero de hecho, esto ni siquiera debió pasarse, no se lo vamos a pagar porque no tiene un soporte legal. Si usted lo pagó, lo lamento en el alma o tráigame la factura como era en su época, en su fecha, lo que es con las normas, porque es que no podemos ser tampoco olímpicos. Conocemos todos casos de personas que llegan únicamente, como les digo, a destruir. Imagínese usted una persona que cada mes quiere ir y revisar la documentación. Pues no es que no esté en su derecho, pero hombre, dejemos trabajar a la gente, seamos vigilantes. Para eso hay un consejo cuando existe la figura. O como propietarios, pues igual tenemos derecho a estar vigilantes y que en la asamblea las cosas sean claras. Y fuera de la asamblea también las cosas deben seguir siendo claras. Y las cuentas claras y el chocolate ya sabemos que tiene que estar espeso, espeso. pero las cuentas deben ser claras y es mejor. Mire, el consejo a todos los residentes en propiedad horizontal, hombre, no esperemos el día de la asamblea para llegar a pelear, porque vienen las asambleas que decía Juan Camilo, 12 horas, 8 de la mañana y son las 8 o 9 de la noche y todavía están peleando y ni siquiera han aprobado el presupuesto a completar. Entonces, mire, la gente por desconocimiento llega, no quiero aprobar, se van de la asamblea, después cuando usted ve, no, que aprobaron tal punto y había escasamente el 15-20% de los copropietarios. Entonces, eso no da de los coeficientes, eso no da para aprobar nada, vienen las demandas a la asamblea, vienen las imputaciones de que usted es un tramposo, que el administrador roba, que no. ¿Por qué? Porque desconocemos el medio donde estamos, como dice Johan, no sabemos dónde estamos y pues obviamente no actuamos de una manera coherente. Claro que sí. Bueno, yo creo que ya desarrollamos los puntos que queríamos en este video. Ya nos veríamos en una próxima ocasión. No sé si Juan Camilo quiera decir algo más o ya se despide de No, esta pues comunidad. la idea es sí como concluir un poco el tema, lo que decíamos, ya sabiendo qué es el quórum, empezando.
Y que si de dado el caso van a tomar decisiones que son importantes para el conjunto, cabe resaltar que hay o sea, una norma y si no se respeta, pues se puede impugnar hasta una asamblea, ¿no? Pues partiendo de ese lado. Tenemos claro lo de los coeficientes, dependiendo de la copropiedad y cómo se vaya a manejar. Y por último, el derecho a la inspección, pero la invitación es que sea coherente a lo que busca inspeccionar para no generarle de pronto un trabajo extra a la administración por cosas que de pronto no eran necesarios. De requerirlo, puedo utilizar un profesional, contratarlo de su parte para que le ayude a identificar. O ya pues acercarse también al revisor fiscal, que es una figura que también tienen muchas unidades o conjuntos para poder hacerse ese seguimiento y esa fiscalización de los recursos. Eso sería por mi parte, ¿no? Sí, señor. No, de mi parte, Johan y Juan Camilo, creo que nada más. Nos vemos en el próximo video. Esperamos salir nuevamente antes de asambleas con otros temitas importantes para la PH. Ok, sí, entonces, siendo más, me despido. Chao, chao. Nos Chao. vemos en un Chao, próximo que estén video. bien. Ok.